Muy buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Me presento, mi nombre es Rodrigo Valdés. Soy líder de ingeniería de venta para LATAM, específicamente Chile y Perú. Obviamente todo esto dentro de lo que es Automation Anywhere. Y bueno, voy a encender mi cámara ahora. ¿Ok? Bien. Lo que nos trae hoy día es que comencemos a hablar del procesamiento inteligente de documentos. Lo que tenemos en pantalla es el portfolio completo de la solución de Automation Anywhere, donde tenemos de principio a fin las capacidades de poder descubrir, digitalizar, automatizar, aprendizaje y, por supuesto, generar analítica de todos los trabajos que van haciendo nuestros trabajadores digitales. Tenemos también la capacidad de generar interfaces robóticas a través de nuestros asistentes digitales y también un componente de Code Manager donde podemos llevar a cabo toda la gestión y seguimiento de principio a fin de las diferentes oportunidades de negocios que nos vamos encontrando de cara a lo que son las automatizaciones. Al día de hoy nos vamos a abocar específicamente en nuestro componente de digitalización de documentos y cómo es que Automation Anywhere logra extraer la información desde estos documentos para poder estructurarlos y trabajarlos dentro de un flujo de trabajo, incluyendo diferentes tipos de validación, escalamientos u otros. Entonces, un poco hablando sobre Automation Anywhere y lo que es el componente de Document Automation o el procesamiento inteligente de los documentos, tenemos que saber que existe un desafío y ese desafío es que hoy día gran parte de los datos, de hecho el 80% de los datos, es estructurado, o es no estructurado o es semi-estructurado, lo que nos lleva a veces no considerar ciertos datos en la toma de decisiones del negocio. Solamente estamos considerando muchas veces el 20% de esta data, que es la visible, lo que se encuentra disponible en hojas de cálculo, en nuestras bases de datos, en nuestros sistemas, incluso archivos CSV o TXT, en los cuales en base a eso, bueno, vamos tomando las decisiones del negocio y obviamente contamos con esa información. Pero hay una gran información, una gran parte de esta información que se encuentra oculta. A eso le llamamos dark data o los datos oscuros, ¿cierto? Información que se encuentra de manera semiestructurada en diferentes tipos de documentos, por ejemplo, en facturas, en órdenes de compras, en contratos, en, por ejemplo, DNIs, u otros documentos que son parte de los diferentes flujos de trabajo en las diferentes organizaciones de nuestros clientes. Entonces ahí es donde vamos a encontrar un sinfín de diferentes tipos de documentos en los cuales vamos a poder trabajar. Por supuesto, documentos que vengan desde las áreas de la salud, documentos del tipo bancario, documentos que se utilicen en servicios financieros, documentos que se utilicen en empresas de telecomunicaciones, de empresas de aseguradoras, por ejemplo, etcétera. O sea, hay un gran número de documentos que hoy día no estamos logrando sacarle el 100% del provecho y es donde hoy día podemos con Automation Anywhere empezar a explotar todo ese potencial a través de, bueno, la extracción precisa e inteligente de esa información. Si nos abocamos a cuáles son los métodos actuales de poder ir extrayendo la información de estos documentos, es que nos vamos a encontrar con los típicos OCR que nos hacen tener un trabajo de igual manera muy manual, un trabajo donde existe aún un back office o un grupo de personas que se encarga de clasificar los distintos tipos de documentos, ya sean documentos que corresponden a órdenes de compra, documentos que corresponden a facturas, documentos que corresponden a recibos, por ejemplo. Y luego se hace un intento de OCR, un intento de extraer información para que luego nuevamente las personas vayan procesando estos documentos que no lograron extraer esa información, documentos fallidos directamente, y que caen dentro de un flujo de aprobación y una revisión final para que veamos si efectivamente rescatamos o no rescatamos la información que necesitamos. Lo que lo hace tremendamente difícil de configurar y mantener. Muchas veces son plataformas completamente aisladas de la plataforma de RPA o de la plataforma de automatización que se tenga. No es para nada amigable con el negocio, no presenta ningún tipo de interfaz que permita a los usuarios de negocio
navegar entre estos diferentes documentos, entre extraer su información o simplemente apretar un botón y escalar aquel documento que estamos revisando. Además de que carecen de lo que es la inteligencia artificial de manera integrada, o sea, simplemente estamos haciendo extracción de caracteres y no estamos aplicando ningún patrón de reconocimiento de los diferentes tipos de documentos que estamos manejando para que así nuestros bots vayan aprendiendo y volviéndose cada vez mucho más inteligentes. E incluso nos lleva a tener un STP muy bajo, o sea, un procesamiento directo de la información muy bajo o directamente pobre, que no nos digamos, no nos facilitan la vida en el sentido de la calidad de los datos que se están extrayendo. Es por eso que hoy día venimos a definir el futuro del trabajo. La idea es que a través del RPA, a través de la inteligencia artificial, podamos automatizar todos aquellos procesos comerciales end-to-end, ¿cierto? Permitiendo obviamente una gran velocidad, una gran facilidad de poder trabajarlo y que la optimización de todos los costos que giran en torno al procesamiento de documentos los podamos disminuir. Entonces, esto nos lleva a que hoy día tengamos que pensar en soluciones como los IDP, como los Intelligent Document Processing, para poder incluirlos dentro de la organización y que sean parte de los flujos de validación o de extracción de información desde los diferentes tipos de documentos. Por ejemplo, aquí tenemos un flujo muy sencillo, muy simple, pero que si nos ponemos a pensar, la idea es que una automatización sea tan sencilla como que llega un bot, pueda escanear una bandeja de entrada de correo electrónico. Si ese correo electrónico posee algún documento el cual tengamos que extraer la información, o sea, descargar ese adjunto, extraer la información, poder procesar todas esas facturas, órdenes de compra o los documentos que ya he ido mencionando. Y obviamente con esa información que vayamos extrayendo, poder ir actualizando cada uno de esos registros en los diferentes sistemas que tengamos en la organización, un SAP, un Workday, un Oracle, un Coupa, etcétera. O sea, poder contar con información precisa y confiable para que nuestros sistemas obviamente la utilicen y empiecen a generar una analítica avanzada mucho más precisa y que nos lleve a tomar esas decisiones que antes quizás no lo podíamos hacer de la misma manera. Entonces, hoy día justamente estos IDP nos llevan a poder aprovechar todo el potencial de la automatización, no solamente quedándonos en automatizar procesos, sino que también cerrar aquellas brechas donde no hemos querido automatizar procesos porque existen documentos de por medio. Ahí es donde, bueno, sabemos que existen diferentes tipos de herramientas que nos permiten extraer información, pero no todas trabajan de la misma manera. Existen muchísimas herramientas standalone de lo que es el Intelligent Document Processing, pero que al estar separadas de una plataforma de RPA o de una plataforma de automatización, terminan siendo lentas, terminan siendo bastante estáticas, siguen estando desconectadas y se torna complejo finalmente, no solamente la integración a veces de los sistemas, sino que directamente poder extraer y comunicar muy bien esa información con los bots en los cuales estemos trabajando. A diferencia de pensar en una automatización mucho más moderna, considerando documentos de por medio, siendo mucho más rápidos, utilizando inteligencia artificial y obviamente que esto esté 100% conectada con la plataforma de automatización que tengamos. Bien, y ahí existen algunos de nuestros clientes que ya se han ido beneficiando, como por ejemplo BP, que en sus procesos de negocio reducieron alrededor del 70% de las horas que se dedicaban simplemente a que alguien o un grupo de personas estuviese leyendo esos documentos, extrayendo la información, posiblemente cruzándola con información de otros sistemas existentes, validándola contra aquellos sistemas y, bueno, obviamente seguir adelante con el flujo del proceso, ¿cierto? Hoy día con Document Automation, que es el componente de Automation Anywhere para la extracción de data desde diferentes tipos de documentos, podemos hacerlo de una manera mucho más rápida, mucho más simple. Podemos tener embebido siempre la extracción de documentos dentro de nuestros bots, 100% conectado, esto es 100% nativo de la nube, o sea, está trabajando de la misma manera en que está trabajando una plataforma como la de Automation Anywhere, y por supuesto, entregarle capacidades de inteligencia como la de un computer vision, como la capacidad de poder procesar lenguaje natural, y obviamente que comprenda de manera rápida y precisa todos esos datos y obviamente se vuelva mucho más inteligente cada vez
que procesa una cierta cantidad de documentos. Entonces, eso nos lleva a que no solamente nos quedemos con las capacidades que tiene Automation Anywhere, sino que también podamos expandir nuestras capacidades con algunos de nuestros partners, con algunos de las empresas muy conocidas en el mercado y que también empiezan a brindar inteligencia 100% exquisita para nuestros procesos. Ahí quiero detenerme un poco y hablar sobre aquel partnership que tenemos con Google, y es que dentro de todo el flujo que nosotros podemos trabajar dentro de la extracción de datos desde los documentos, podemos incluir motores de Google o inteligencia artificial de Google para que nos ayude en analizar los diferentes tipos de documentos que estamos trabajando y al mismo tiempo utilicemos sus motores de extracción para, obviamente, lograr una precisión de mucho mayor nivel. O sea, cuando estamos recibiendo un documento desde un robot, simplemente un bot de RPA, que lo que hace es descargar un archivo desde un correo electrónico, como se lo mostré en un principio. En este caso, el ejemplo es con una factura. Esa factura entra y inmediatamente comienza a ser procesada como un documento. Dentro de ese procesamiento existe un engine de extracción de Automation Anywhere y también analizadores de Google o componentes de Google de inteligencia artificial que empiezan a identificar diferentes tipos de patrones en estos documentos y saber de qué documento se trata, de qué documento estamos hablando, saber si efectivamente lo que tenemos enfrente es una orden de compra o corresponde a una factura o incluso ninguno de esos dos, sino que corresponde a un DNI. Y bueno, obviamente, tener la capacidad también de si necesitamos realizar alguna validación de aquellos datos contra algún otro sistema de nuestra organización, lo podamos hacer a través de nuestro componente de ARI, Automation Anywhere Robotics Interface, o sea, interfaces que van apareciendo en la pantalla de los usuarios de negocio y que van presentando los diferentes documentos para que podamos hacer validación. Luego de eso, y una vez realizamos validación y realizamos todo lo que tiene que ver con aplicar inteligencia artificial en la extracción de nuestros documentos, ya podemos dejar las acciones a un bot de RPA para que lleve todos esos datos fidedignos y que acabamos de extraer a un sistema de registro como un ERP, un CRM o un SM, o directamente procesar diferentes tipos de solicitudes, pagos de facturas, aprobar diferentes reclamos de atención médica, por ejemplo, que son incluso algunos de los casos de uso que hemos estado atacando últimamente en clientes en Chile y en toda Latinoamérica. Incluso con Google estamos expandiendo un poco más las capacidades de no solamente quedarnos en lo que son las facturas. Al día de hoy tenemos 9 tipos de documentos distintos para poder extraer la información. Entre ellas, gran parte son facturas, pero también tenemos algunos documentos como por ejemplo algunos recibos y algunos documentos también de órdenes de compra. Esto es una relación que está recién naciendo junto a Google. Se están desarrollando muchísimos más tipos de casos de uso o la posibilidad de extraer información de otros tipos de documentos, no solamente los que tenemos aquí en pantalla, para que obviamente estén disponibles para nuestros clientes, para que sea mucho más sencillo cada vez extraer información desde los documentos existentes, obviamente considerando siempre más de un idioma, no solamente a veces tenemos que trabajar con documentos que estén en español, sino que también puedan estar en portugués o puedan estar incluso en inglés. La idea es que tengamos una mirada de que Automation Anywhere está con una mira hacia el futuro para poder trabajar junto a Google y algunos otros partnerships que tenemos para poder mejorar aún más el nivel de extracción que estamos teniendo. Incluso todo esto y toda la historia que estamos teniendo con nuestros partners y cómo hemos ido desarrollando los distintos tipos de casos de uso que podemos trabajar con estas tecnologías, nos han nombrado directamente líderes en algunos de los cuadrantes, como por ejemplo el último cuadrante de Intelligent Document Processing. También fuimos nombrados, ya es el tercer año consecutivo en que Automation Anywhere está dentro del cuadrante líder. Recordemos que Automation Anywhere también está dentro del cuadrante líder de las plataformas o soluciones de RPA. También así lo estamos dentro de lo que es los IDP y la minería de tareas. Entonces, estamos siendo reconocidos, estamos haciendo un muy buen trabajo y eso lo está reconociendo las mismas empresas, nuestros mismos clientes y, por supuesto, los grandes analistas del mercado. Como les iba comentando, la automatización de documentos puede estar en todos lados.
puede estar tanto en áreas de la salud, que ya hemos trabajado incluso durante las épocas de pandemia, trabajamos con fichas médicas, trabajamos con algunos documentos que tenían que ver con el tema social, con las cosas que estaban ocurriendo acá en Chile, y un sinfín de procesos que fueron de urgencia empezar a poder automatizarlos y al mismo tiempo poder extraer la información desde documentos que eran clave para poder llevar un control y un seguimiento de, por ejemplo, la pandemia o del tema social que ocurría en Chile. Entonces, algunos de los casos más comunes, la verdad, terminan siendo casos de finanzas, casos de contabilidad, donde tenemos facturas de proveedores, facturas de servicio, los gastos o los recibos de esos servicios y órdenes de compra. Entonces, si empezamos a pensar en que todos estos documentos que tenemos en pantalla caben dentro de un flujo de trabajo, es cuando se empiezan a ver de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí tenemos un proceso que se realizaba de manera muy manual, donde en ese proceso manual teníamos que revisar lo que era la validación de facturas para el proceso de cuentas por pagar. Y entonces en ese punto lo que hacía la persona, el usuario de negocio, era descargar las facturas desde el correo electrónico de manera manual, las guardaba en una carpeta. Luego todos los datos que venían dentro de esas facturas lo tenía que extraer de manera manual, o sea, digamos, campo a campo, revisar el documento y comenzar a transcribirlos dentro de una planilla Excel. Una vez que esa persona, ese usuario de negocio, tenía toda la información transcrita en estas planillas de Excel, las podía subir a su ERP, en este caso era un SAP. Luego ese ERP, que ya se alimentaba de nueva información, podía empezar a buscar diferentes coincidencias de factura. Eso era una labor manual que hacía esta persona, poder buscar algunos otros pedidos de compra o entradas de mercancía que hayan llegado a raíz de esta orden de compra, para obviamente validar que todo lo que se esté comprando o todo lo que esté dentro de la factura sea obviamente lo que se está recibiendo. Luego de eso, revisar y validar facturas que no se cotejaron nunca, aprobar facturas, rechazar facturas y directamente enviar los pagos a los proveedores. Eso era un flujo que por cada una de las facturas que revisa un usuario de negocio puede llegar a tomar hasta unos 20 minutos en procesar cada uno de ellas. Entonces, si pensamos en la cantidad de facturas que puede llegar a recibir una empresa, una organización en tan solo un día, este tiempo se podría multiplicar por muchísimo más. Entonces, lo que hicimos en ese caso, en este caso de uso, fue ir y automatizamos el proceso absolutamente end-to-end y dejamos también algunas validaciones por parte de los usuarios para que obviamente ellos apliquen también todo el conocimiento y experiencia que tienen en específicamente su área. Entonces, ahí es donde dejamos algunos bots de RPA que se encargaban de escanear todos los emails y buscar los documentos que simplemente necesitamos, o sea, no descargar todo lo que está dentro de una bandeja de entrada, sino que sea lo suficientemente inteligente para clasificar solamente los documentos que necesito, descargarlos y una vez que los descargamos, poder extraerlos a través de un bot de RPA, aplicar lo que es el Document Automation, que es el componente del cual estamos hablando el día de hoy, y obviamente con la información ya extraída a un nivel de precisión de un 100%, poder llevar esa información y actualizar el ERP a través de un bot de RPA. Una vez que este bot de RPA actualizaba la información en el ERP, podían existir algunas validaciones, algunas revisiones de la persona a través de una interfaz, la cual ya vamos a ver más adelante, y que una vez validada toda esa información o los documentos que se estén trabajando, podamos actualizar nuevamente los ERP que aún nos faltaba, o sea, la información en los ERP, información que aún no estaba validada, pero que ahora, una vez validada por el usuario, sí las podemos incluir y ya la factura se puede procesar en un 100%. De hecho, de 20 minutos que se demoraba por cada una de las facturas, llegamos a procesar cada factura en 6 minutos, lo que nos significaba unos 25, un esfuerzo de 25 FTS y un nivel de extracción de un 100%. Entonces, ese es uno de los casos de uso que son muy aplicables, donde ya tenemos muchísima experiencia dentro de Automation Anywhere y también experiencia con todos los clientes que tenemos en Latinoamérica. No solamente estos casos, sino que también otros que hemos ido abordando con otro tipo de documentos y que les voy a mostrar justamente a continuación. La diferencia es que ahora no solamente me voy a quedar en lo que son los documentos que tienen que ver con finanzas y son los típicos documentos que se muestran en este tipo de tecnologías, sino que ir un poco más allá y, por ejemplo, revisar lo que son los documentos de los DNI.
Los DNI son comúnmente usados en todo el mundo, no solamente en Chile, no solamente en Perú, no solamente en Latinoamérica, sino que en todo el mundo se requiere muchas veces de validar información de los DNI de las personas para poder avanzar en un flujo de proceso, ya sea en un flujo comercial, en un flujo de algún requerimiento, alguna incidencia. A veces se requiere de que las personas también puedan enviar ciertos documentos para poder ser considerados en la venta de algún servicio, en la venta de algún producto. Entonces, hoy día les traigo justamente la posibilidad de mostrarle a ustedes cómo es que con Automation Anywhere y con Document Automation podemos hacer la extracción de diferentes información proveniente de los DNI. Para la demostración voy a utilizar algunos inputs que tienen que ver con justamente los DNI. Son 3 DNI los que voy a utilizar, se los voy a mostrar incluso. Aquí están. Vamos a utilizar estos DNI. Tenemos un DNI, digamos, de Chile, de la República de Chile. Son 2 DNI que son, digamos, del formato nuevo de nuestro DNI y también un formato antiguo. Entonces vamos a ver aquí cuál es el nivel de extracción que podemos obtener de estos distintos tipos de documentos. Para eso, yo ya tengo construido un bot, el cual me va a permitir extraer aquella información. Importante mencionar que estos bots, al momento en que yo los construyo, automáticamente generan lo que es un flujo, ¿bien? Ese flujo nos lleva a que automáticamente tengamos puntos de validación en los diferentes tipos de documentos. Les voy a mostrar entonces cómo se ven estos flujos. Y es que automáticamente entonces, cuando creamos un bot, ahora no solamente a nivel de código, sino que también a nivel de flujo, vamos a poder generar esto. Este es un flujo que me permite hoy día revisar cada uno de los documentos que van a ver ahora, cómo se van procesando, y al mismo tiempo ir teniendo checks o ciertos espacios de validación para las personas, y obviamente seamos súper precisos al momento de su extracción, ¿bien? Entonces, esto además de que te lo genera de manera automática la creación del bot, también lo podemos complementar agregando tareas que nosotros vayamos desarrollando si es que se requieren. Para este caso, una vez que se creó el robot de manera automática, yo agregué una pequeña tarea, simplemente unas 10 líneas, nada más, para poder consolidar toda la información que voy extrayendo desde los documentos. Bien, entonces ese es el flujo. Y acá es donde ya tenemos el bot que nos va a ayudar a extraer la información. No utilicé el motor de Google, ojo, solamente utilicé el motor de Automation Anywhere y ustedes van a ver que simplemente con el motor de Automation Anywhere ya vamos a estar logrando extraer gran cantidad de información y de una manera muy precisa. Bien, entonces le vamos a dar aquí, clic en proceso. Aquí me pide cuáles van a ser los documentos que yo quiero trabajar, los documentos que quiero extraer información. Entonces yo le voy a decir que estos 3 son los documentos que necesito extraer información. Listo, ahí lo está cargando. Y acá abajo le voy a indicar cuál va a ser la ruta donde quiero que me deje esa información ya consolidada. Bien, le damos aquí en procesar documentos. ¿Y qué empieza a ocurrir? Una vez que le doy clic en procesar documentos, lo que empieza a ocurrir es que el Document Automation empieza a tomar todos estos documentos, en este caso yo le entregué los documentos, también podríamos tener una tarea que de manera automática vaya a buscar la información a diferentes bandejas de entrada, por ejemplo, diferentes bandejas de correo electrónico, y que esa información, una vez que sea descargada, la procese. En este caso se la pasé de manera directa, como se los venía comentando, y lo que va a empezar a hacer el bot, como ya vemos, está trabajando y lo que está haciendo es extraer justamente la información de los documentos que ya le pasé, y va a empezar uno por uno. Cuando empiece a extraer esa información, me va a decir inmediatamente, mira, necesito ir entendiendo o que tú me vayas enseñando cómo extraer cierta información, por ejemplo, el nombre de la persona o el RUN de la persona o la nacionalidad de la persona, porque estoy recién aprendiendo. Recordemos que todas estas instancias de aprendizaje que vamos creando son instancias de aprendizaje que comienzan con una inteligencia cero y que a medida de que le vamos entregando mayor cantidad de documentos, su conocimiento empieza a aumentar y esas redes neuronales, como las conocemos, empiezan a existir, empiezan a crearse de manera automática. Y una vez que esas redes neuronales se crean, ya podemos empezar a decir, sí, efectivamente, nuestro bot está aprendiendo, nuestro bot está logrando procesar estos documentos de manera directa y me está dejando solamente los que no está logrando
porque tienen mala calidad, porque quizás no se ve muy clara la información, para que yo los revise y los valide. Pero una vez que todo ese conocimiento, el bot ya ha procesado más de 1000 documentos, créanme que ya el bot no va a necesitar de muchísima validación, quizás en un principio va a pasar el 50% de los documentos, pero poco a poco esa brecha la vamos a ir cerrando. Primero un 50, luego un 60, luego un 80% de los documentos procesados de manera directa, hasta llegar a un 100% de los documentos e incluso empezar a quitar un poco a la persona, ¿cierto? A ese usuario de negocio que esté dentro del flujo y que esa persona también empieza a generar valor de otra manera, quizás buscando alguna otra mejora dentro del mismo flujo de proceso o en algunos otros procesos que sean parte de su misma área. Entonces vamos a revisar aquí mientras tanto. Como pueden ver, aquí ya me dice que hay un documento a validar, entonces voy a venir acá, me abre lo que les mencionaba anteriormente, una interfaz, en este caso una interfaz web de ARI, y en esta interfaz se van a cargar nuestros documentos. Como lo pueden ver, se cargó en una orientación horizontal. También puedo hacer que se cargue en una orientación vertical o horizontal. Eso es al gusto del consumidor. A mí me gusta bastante esta orientación más horizontal. Bien, entonces, bueno, como ya ven, el bot está haciendo su trabajo. Document Automation está logrando de manera precisa, por ejemplo, extraer los apellidos de la persona. Muy bien, ahí están. El nombre de la persona es Alberto, está perfecto, ahí lo tiene. De hecho, si voy pasando por encima de las etiquetas, las va tiñendo de amarillo. Eso quiere decir de que está haciendo un buen trabajo en la búsqueda de ese elemento dentro del documento. Tenemos el sexo, que lo trae de manera correcta. La nacionalidad, que es chilena. Las fechas, 21 de febrero de 1965, fecha de emisión, 26 de diciembre de 2014, y la fecha de vencimiento, también de manera precisa. Hasta el momento, toda la información corresponde a la que está extrayendo. El RUN también, 7.071.527-9. Aquí es donde le vamos a enseñar. ¿Por qué? Porque él no vio un 9, vio un 2, y simplemente este 2 que tenemos acá, que lo extrajo él, lo cambiamos por un 9 y automáticamente él va a comenzar a mejorar la precisión de extracción en una ejecución futura. ¿Bien? Vamos a ver el último dato que tiene que ver con el número de documento. Ahí lo tenemos, 104.179.850 y está perfecto. Entonces, prácticamente este documento ya lo tenemos ok y lo podemos enviar a validación. ¿Bien? Entonces, está ok. Le damos a enviar. Y con eso ya pasamos al siguiente documento. Este siguiente documento, ahí tenemos Pacheco, Chanqueo, ahí están todos los datos. Al parecer también lo extrajo de manera muy precisa. También tenemos que estar claro que la calidad de los documentos tiene mucho que ver con la extracción. Eso es una recomendación para todos. Siempre tengamos una buena calidad de ellos porque sí va a mejorar mucho lo que es la extracción de nuestros documentos. Entonces aquí le vamos a dar a enviar también. Vamos a validar. Mientras tanto, el bot está abriendo algunas planillas Excel porque está ya extrayendo la información y está empezando a consolidarla. Vamos a ir al siguiente documento. Aquí tenemos Lagos. Aquí le vamos a enseñar que no solamente el apellido de esta persona es Lagos, sino que también es Dearborn. Entonces le hacemos un clic y directamente él ya sabe que es Lagos Dearborn. La persona se llama Carmen, es de sexo femenino, la nacionalidad es Chile, la fecha de nacimiento, la fecha de emisión, la fecha de vencimiento, el RUN 14.1.19.205-1 lo trae de manera precisa y aquí un alcance que estos documentos, nuestros antiguos DNI, no traían el número de documento impreso en el frente. Por lo tanto, aquí le vamos a decir que este documento en sí no va a traer ese elemento y así él va a aprender de que este tipo de documentos que se ve un poco distinto al otro no va a traer comúnmente este dato y así en las siguientes ocasiones él lo va a tener como un opcional. Bien, entonces le voy a dar enviar acá. Ahí lo que hemos hecho es validar prácticamente los documentos que le hemos entregado y una vez que han sido validados, voy a ir nuevamente acá. Una vez que han sido validados, lo último que va a hacer el bot es tomar aquellos datos ya validados, todos por el usuario de negocio, que en este caso fui yo, y los va a tomar y consolidar en un solo Excel. Entonces, cuando eso ocurra, ya vamos a poder ir a ver esos datos. De hecho, eso es lo que va a hacer ahora. Va a abrir un Excel, va a traer todos los datos y los va a colocar nuevamente en una planilla de Excel. Entonces vamos a ver los resultados ahora. Podemos ver, aquí estaban nuestros inputs.
Vamos a ver aquí cuál es el output de la extracción. Aquí podemos ver que estos corresponden a cada uno de los documentos que extraímos, los trae de manera individual, y luego el mismo flujo del bot, el flujo que les mostré anteriormente, se encarga de tomar estos tres planillas Excel, estos tres CSV, y consolidarlos solo en uno. De hecho, aquí el bot lo venía ejecutando algunos días anteriores, y como ven, ya él va separando incluso día por día a qué día corresponde la consolidación de datos que estoy haciendo. Hizo uno el día 18, hizo uno el día 21 y también hizo uno el día de hoy. Si abro este, voy a poder ver de manera precisa cuáles son los datos que trajo. Vemos que están los apellidos de cada una de las personas, están los nombres, el sexo, la nacionalidad, sus fechas de nacimiento, sus runes y, bueno, los números de documento en el caso que el documento posea aquel dato. Bien, ahí está entonces, de manera muy precisa ya lo trajo y como ven, no tuvimos que tipear prácticamente ningún dato, sino que solo el motor de extracción de Automation Anywhere fue capaz de extraerlos y simplemente decirnos, necesito que me valides para yo en una próxima ejecución hacerlo de una manera mucho más confiada, porque ahora tengo el conocimiento y bueno, lo aprendí de la persona, eso es lo importante, que nosotros los seres humanos seguimos siendo importantes dentro de los flujos de automatización. Bien, entonces ahora le damos en no guardar, lo dejamos ahí, volvemos a nuestra presentación. Eso es un poco lo que les quería mostrar en términos de demostración y lo que estamos haciendo finalmente es mejorar aquel flujo que les mostré en un principio, esos flujos típicos que hacemos con un OCR, sino que ahora podemos incluso hacer un preprocesamiento de la información, podemos incluso hacer que aquellos documentos que no son tan claros, que quizás fueron escaneados, si no fueron escaneados en una buena calidad, podamos reducir el ruido, si existe algún documento que esté medio torcido, que esté medio chueco, como se le dice, bueno, también sea capaz de alinearlo y de igual manera poder extraer su información, que sea capaz de clasificar de manera inteligente los documentos que están siendo procesados y que toda la extracción de datos pueda ser utilizada a través de un Google Vision, que podamos aprender, ¿cierto? Tener un Machine Learning para entender los diferentes patrones que nos vamos encontrando en los documentos, los diferentes formatos, podamos tener un espacio de validación de mejora, ¿cierto? Que los RPA también sean parte de lo que es la mejora en términos de eficiencia de la extracción de estos datos, de los documentos, y por supuesto que el humano también sea una parte importante y fundamental dentro de la extracción de los documentos, porque son ellos finalmente los que tienen el conocimiento experto de lo que sí corresponde y lo que no corresponde a un flujo. O sea, prácticamente estamos haciendo que los bots se alimenten de nosotros y que aprendan de manera continua a través de la mano del humano. Lo que nos lleva a eso es a ver una gráfica bastante sencilla donde podemos ver que el OCR, como lo conocemos, mantiene un procesamiento directo de la información no muy alto, no muy elevado, de hecho llega a no más de un 40% de extracción de información precisa, y lo que ocurre es que necesita de mucho setup, necesita de mucha configuración, necesita de mucho entrenamiento, necesita de integraciones, porque muchas veces estas son plataformas que se encuentran separadas de lo que son las plataformas de automatización, por ejemplo. Entonces, ahí es donde, primero, tenemos un gran tiempo de setup, donde en ese tiempo de setup, en realidad, con un Document Automation podemos comenzar desde cero, pero ya empezar directamente a irnos en una mejora continua a través del Machine Learning, hacer de que el procesamiento directo de la información sea 2 veces mejor que con un OCR típico o un OCR inteligente y que en términos de tiempo vayamos siempre en términos de mejora en el tiempo y no así que en el tiempo vayamos encontrándonos con tener que configurar más o tener que tener mucho más, digamos, enseñanza por parte de las personas o entrenamiento de diferentes instancias de aprendizaje de lo que son los OCR para poder lograr una automatización end-to-end. Eso es por el día de hoy. Mucho gusto por que hayan estado acá. Se los agradezco muchísimo y bueno, nos vemos la próxima vez en un nuevo webinar de Automation Anywhere. Que se encuentren muy bien. Hasta luego.